Me llamo Lucía Elena Morales García. Tengo 33 años. Vivo en la colonia Roma, en Ciudad de México, en un departamento pequeño con una ventana que da a un patio donde los vecinos dejan latas de atún a secar y donde siempre huele a café y a detergente. Trabajo como traductora freelance. Cuando no traduzco, atiendo a mi ansiedad con largas caminatas por las calles que aún guardan árboles y cielos amplios. La vida que tengo ahora es sencilla, ordenada por horarios que yo misma me impongo para no perder el control: despertador a las 6, café a las 6:15, escribir 2 horas antes de prender el ordenador, pero hay una voz que, a ratos, rompe esa rutina. La que no pude acallar durante 20 años en una casa al sur de la ciudad, esa voz que recuerdo en el eco de las paredes cuando cierro la puerta de mi casa actual. Antes de seguir, si te gustan historias reales que raspan la piel y atraviesan silencios, considera suscribirte. Compartir esto no es fácil, pero a veces alguien necesita escucharlo. Crecí en una casa con olor a sopas de sobre y a alcohol barato. Mi padre, Mateo, era carismático con los vecinos y un volcán en pequeño en casa. Sus manos trabajaban la pena con golpes, su voz convertía cada error mío en leña para quemar. Mi madre, Elena, la misma que ahora vive a 2 calles, con las cortinas siempre bajas, tenía la mirada de quien mira el peligro desde la trinchera pero nunca se decide a salir. Ella aprendió, casi sin palabras, a apagar los incendios y a volver a colocar las sábanas en su sitio después de que mi padre rompiera algo. Me enseñó a esconder hematomas con maquillaje y a pedir perdón en su nombre para que la paz volviera a la mesa. Me enseñó a cuidar de él como si fuera una enfermedad que requería enfermera más que juicio. Cuando cumplí 19, me fui. Me fui con una mochila y una mezcla de furia y vergüenza que no se me ha ido del todo. Desde entonces, he reconstruido fragmentos de una vida que casi no me pertenecía, relaciones mínimas, algunos amigos que resistieron, estudios inconclusos que retomo por internet, y una terapia que me obliga, con cariño duro, a mirar lo que no quería mirar. Hace un año, mi hermano menor, Tomás, apareció en la puerta de mi departamento a las 3 de la mañana con las cosas en un bolso y la voz hecha astillas. Tenía 27 y parecía mayor, agotado por años de ser la bodega de todos los silencios. Dijo que no aguantaba más los gritos, que mi padre había comenzado a beber de nuevo y que mi madre ya no decía nada. Quise negarlo todo. Quise creer que la distancia había sido un acto de protección, pero la verdad había vuelto con las manos abiertas. Tomás se quedó conmigo por 3 meses. Durante ese tiempo mi casa se llenó de la risa tensa que tienen las familias que intentan recomponerse. Fue en una madrugada cuando él, con una torpeza de quien no sabe pedir permiso, me dejó ver el mensaje que había recibido, una foto de la sala de la casa familiar, la mesa sin mantel, la cortina corrida, y un pie de foto que decía: mírala desde casa, mamá. El remitente era una sobrina, hija de una vecina, que había transmitido en vivo la llegada de una mujer que gritaba por la calle. Una vecina señalaba y decía que la joven era la que hizo escándalo el otro día, como si los escándalos tuvieran dueña. Recuerdo que el frío me subió por la columna, como si me hubieran rociado con un líquido helado. No sabía que me dolía más la impotencia de mi madre por quedarse atrás, literalmente en su sala, o la sensación de que era observada, exhibida a través de una pantalla, como si la compasión se hubiera convertido en espectáculo. Tomás me miró y dijo, sin mucha esperanza: ella no viene. Siempre dice que nos ve por el teléfono. Y yo, en voz baja, contesté: entonces que nos mire desde la casa. No era valentía, era la desesperación que nace cuando las puertas se cierran y no queda otra que abrir ventanas. La frase, mírala desde casa, mamá, se me quedó pegada como un mantra y, con el tiempo, se convirtió en algo más que una queja: sería mi desafío. Porque si mi madre no iba a salir, yo tendría que hacerlo por las 2. Las semanas siguientes fueron un ir y venir de llamadas contenidas, reuniones con abogados que hablaban en términos fríos, y noches en vela donde mi pecho se apretaba como si alguien con manos invisibles lo estrujara. La urgencia no era solo mía, era la de mi hermano que, a pesar de su edad, seguía creyendo que si abría la puerta él podría cerrar el ciclo. Empecé a planear una manera de forzar la verdad a la luz. No quería solo testificar en la comisaría, quería que la ciudad supiera lo que vivíamos, que la casa donde mi madre se sentaba con las cortinas corridas no fuera un secreto. Quería que quienes pasaran por la calle la miraran con otros ojos. La primera vez que le dije a Tomás lo que pensaba, él se rió con nerviosismo. ¿Hacer qué, Lucía? ¿Pegarle carteles en la ventana?, dijo. No suena a ti. No, contesté. No son carteles. Es una exposición. Algo que obligue a mirarnos.
Las palabras resonaron extraño en mi boca. Exposición. En realidad, dentro de mí germinaba la idea de un acto público que rompiera la complacencia. Necesitaba que la comunidad supiera, que mi madre, que se escondía, viera que su silencio también tenía consecuencias. Si ella prefería mirarnos desde casa, que nos mirara, pero que al menos no hiciera silencio. ¿Pensaste en qué dirás en público?, me preguntó mi terapeuta una tarde, mientras el sol de otoño entraba por la ventana de su consultorio y el olor a pasto recién cortado se colaba por la rendija. Le expliqué mi idea con la voz temblorosa. Ella no me frenó ni me empujó. Me miró con esa calma que me exaspera y dijo: «Vas a exponer tu dolor. Eso es irrevocable. ¿Estás dispuesta a verlo así?». La duda decidió a mi favor. Cuando te han pedido silencio tanto tiempo, cualquier ruptura parece heroica. Pero también había miedo a que mi madre, al verme de frente, se derramara en acusaciones que me devuelvan la culpa que he cargado tantas noches, miedo a que mi padre intentara minimizarlo todo, miedo a que nadie me creyera. Sin embargo, había también una certeza: no quería que mi hermano creciera convencido de que vivir así era normal. Quería que alguien le dijera, en voz alta, que no era su responsabilidad tapar la vergüenza familiar. Esa semana empecé a contactar a periodistas locales. Les conté fragmentos, sin nombres, midiendo cada palabra para no volar por los aires. Uno aceptó venir a la calle donde nació la casa de mis padres. Quería grabar un reportaje sobre violencia doméstica y la complicidad silenciosa de las familias. Al final acordamos algo sencillo, una intervención urbana en la que poníamos objetos de la casa, una silla, una mantelería, una blusa manchada de vino seco, en la acera, con una placa que dijera: «Esto fue testigo». La idea era que la gente pasara, mirara y tuviera que decidir si miraba para otro lado o si se detenía. Esa noche, mientras preparábamos las cosas, Tomás me dijo con una mezcla de orgullo y temor: «Si lo haces, mamá va a ver. Ella no sale, pero con estos periodistas, te aseguro que la van a llamar por teléfono o va a ver las notas en la tele. Ella va a mirar desde la casa». Y en ese instante la frase volvió a mi garganta, tan punzante como una factura vieja. «Mírala desde casa, mamá». No esperabas que yo fuera capaz de hacer eso, pensé sin decirlo. No porque sea valiente, sino porque a veces el único camino es atravesar el miedo. La mañana de la intervención el aire olía a pan recién horneado y a gasolina. Las calles de la colonia, a esa hora, estaban llenas de repartidores con cajas térmicas y señoras que llevan a los niños al colegio. Montar nuestra casa en la acera fue como armar una escena de teatro. Colocamos la mesa, una silla con la huella del rodapié, una blusa con manchas y una foto en blanco y negro de mi hermano y yo cuando éramos niños y creíamos que el mundo era grande. La cámara del periodista estuvo presente, discreta, grabando planos cortos de manos que colocan platos y vasos amarillentos por el sol. Antes de salir, recibí un mensaje, una captura del canal local, con un titular que decía: «Vecinos denuncian violencia en familia tradicional de la colonia X». El número de mi madre apareció en la pantalla. No quería llamarla, prefería que ella decidiera si mirar o no. Pero la curiosidad humana y los resabios del vínculo maternal hicieron que mi dedo temblara sobre la pantalla. No contesté. La acción se desarrolló como pensábamos, la gente se acercaba, algunos con la cara contraída como si hubieran visto un perro atropellado, otros, los que pasan rápido, miraban de reojo. Un señor mayor, conocido de la cuadra, se detuvo y dijo en voz alta: «Esto es de las cosas que uno no quiere ver en la mañana». Una joven se quitó las gafas y sollozó. El periodista me colocó un micrófono y preguntó, con esa mezcla de profesionalismo y curiosidad que siempre me ponía nerviosa: «¿Por qué sacar esto a la calle?». Mi voz se escuchó más firme de lo que esperaba. «Porque el silencio asienta la violencia. Porque la casa es un lugar donde muchas cosas se esconden y hoy es día de mostrar lo que no queremos que se normalice. Porque no quiero que más niños interioricen que callar es la manera de sobrevivir». La cámara tomó mi rostro, la línea de mi mandíbula tensa, las arrugas que hace mi ansiedad en mi frente. Al terminar, la reportera me guiñó un ojo, quizás admirando mi capacidad de hablar sin desmoronarme. Cuando la crónica salió esa noche al aire, se vio la intervención, mi voz, y, al final, una toma breve del edificio donde vivían mis padres con la cortina corrida en el tercer piso. Los comentarios no tardaron, algunos solidarios, otros incrédulos, y un puñado que culpaba a la televisión sensacionalista. Nunca pensé que vería mi vida como una pieza de noticias locales. No pensé que mi madre, detrás de su cortina,
pudiera colgar el teléfono y mirar. Pero lo hizo. Al otro día, la vecina, la misma que compartió la transmisión de la historia de la joven que gritaba por la calle, me trajo un pan envuelto en servilleta y lo dejó en la puerta de mi casa. No me miró, no dijo nombre. Solo deslizó el paquete y se fue. Adentro había una nota: tu madre vio. Está viendo desde la sala. La letra era temblorosa, como de quien escribe a media voz. El saber que mi madre me veía y que lo hacía desde la seguridad de su hogar me producía algo entre alivio y desconsuelo. Alivio porque era una forma de presencia y desconsuelo porque esa presencia venía envuelta en cobardía. No pude evitar recordar todas las veces que su ausencia estuvo enmascarada por excusas: no puedo, me duele la cabeza. Tengo que cuidar la casa. No puedo ir, si voy él se enoja. La lógica de la complicidad se repite tanto que termina pareciendo la única razonable. En los días posteriores a la intervención, la casa familiar se convirtió en un lugar de rumores. Algunos amigos de la infancia me escribían mensajes preguntando por detalles, otros me decían que yo había sido valiente, uno me replicó que había sido demasiado. Mi hermano, por su parte, oscilaba entre la euforia y el pánico. Aquella noche en que volvió a casa con la camiseta empapada de sudor, dijo que había tenido una discusión con mi padre, que la separación era inminente. Lo vi diferente, me dijo, apoyado en el marco de la puerta. Como si por fin hubiera oído lo que le dijeron en la tele. Yo quería creerle, pero sabía que el poder del cambio real no se mide por un enojo de borracho sino por lo que se hace después, cuando la borrachera pasa. Aún así, había una sensación de que algo había cambiado en la atmósfera. La calle, que es un órgano vivo, había reaccionado. Los niños del vecindario ya no corrían alrededor del árbol como antes, sus madres hablaban en voz baja. Una señora del puesto de tacos nos pidió discretamente el número de teléfono de una organización de apoyo. Son pequeños testigos de la posibilidad de que lo privado sea visible y que la visibilidad traiga consecuencias. Fue entonces cuando mi madre, por fin, me llamó. La llamada fue a destiempo, como si hubiera esperado la valentía para asomarse a la vida de nuevo. Su voz, al principio, parecía una copia, neutra, entrenada. Dijo, sin rodeos: Lucía, di lo que hiciste. Yo contuve el impulso de responder con una lista de culpas. En lugar de ello, respiré y dije lo que necesitaba decir. ¿Por qué no saliste a verme? Hubo un silencio largo, del lado de la línea. Uno de esos silencios que en la habitación doblan la temperatura y te obligan a contar las cosas a solas. No pude, contestó. No quería que nadie me viera, él me controla con miedo. Las frases de mi madre sonaban como un eco de las excusas que habíamos aprendido. Me dolió profundamente. Me dio la impresión de que sus palabras eran una manera de protegerse a sí misma, como quien se pone un chal para no sentir la lluvia. Quise furia. En cambio, apareció la compasión, una compasión que me sorprendió. Mamá, dije, mirarte desde casa no cambia las cosas. Mirarte desde la casa es callar por nosotros. No respondió. La llamada terminó con un te quiero mal pronunciado. Al colgar, la sensación era extraña. Había estado pidiéndole que me mirara durante años y, ahora que lo hacía, era insuficiente. La presencia que necesitaba era otra, no la de quien observa a través del cristal, sino la de quien se para enfrente y dice, no más. Una semana después de la intervención en la acera, nos llegó una citación: la fiscalía había abierto una carpeta por denuncia de violencia familiar. El número de expediente era un hilo que podría deshacer la madeja. Entrar en ese proceso significaba contar y contarnos de nuevo, poner fechas, nombres, accidentes. Significaba, también, que más personas tendrían acceso a nuestra historia y que mi madre no podría seguir siendo solamente la que mira desde la casa. Yo, sin embargo, aún no me sentía preparada para la mirada que vendría, la de la autoridad que interpela y la del público que juzga. Esa noche, antes de dormir, me asomé a la ventana de mi departamento y vi, a lo lejos, las cortinas de la casa de mi madre parcialmente abiertas. Una luz tenue iluminaba el comedor donde ella seguramente estaba sentada, mirando la calle, mirando tal vez la nota en la que alguien había recortado la noticia que hablaba de nosotros. Me invadió una mezcla de triunfo y tristeza. La acción había forzado algo, pero también había revelado lo que yo no había querido admitir, que no tenía control sobre la manera en que mi familia decidiría exponerse a la verdad. El proceso legal fue lento, ritualizado y extremadamente íntimo. Acudir a declarar fue como abrir una herida frente a desconocidos que, sin malicia,
Miraban como si observaran un archivo polvoriento. Allí estaba yo, obligada a poner palabras a golpes, anoche sin dormir, a la sensación de que la casa era una prisión con barrotes invisibles. La entrevista con la fiscal fue una mezcla de notas y empatía contenida. Me preguntaron por fechas, por episodios específicos, por testigos. Di nombres de vecinos que habían escuchado gritos, di el mío. Cuando mencioné a mi madre, la fiscal me miró, con esa curiosidad que tienen los que no han vivido el mismo miedo. ¿Ella sabía?, preguntó, y no supe qué responder. La verdad es que mi madre lo sabía todo y, al mismo tiempo, desconocía el alcance de lo que sabía. Vivir dentro de la violencia familiar transforma la percepción, se normaliza el horror. Ella había montado un sistema de supervivencia: cocinar, limpiar, justificar. Mirarnos desde la casa era, en su lógica, el menor de los males. Pero para mí era complicidad. En uno de los recintos donde la fiscalía había dispuesto la audiencia preliminar, me encontré con mi padre por primera vez en años oficiales. Vestía la misma camisa que usaba para las tardes de domingos, la que olía a tabaco frío. Sus ojos evitaban los míos, la piel en su cuello tenía el brillo de quien aún bebe. En la sala, los vecinos llenaban las sillas y alguno traía restos de prensa, el ruido de las hojas al pasar tenía algo de ritual. Cuando mi turno llegó, caminé despacio hacia la silla donde debía declarar. Mi cuerpo estaba hecho de tensión y memorias. La voz del abogado defensor, sencillo y con tono de quien intenta bajar la tensión usando la razón, fue la primera en hablar. Intentó convertir una biografía de abuso en hechos aislados, en malas noches y exageraciones. Yo sentí que el aire se volvía pegajoso. Recuerdo que en un momento, cuando mi padre habló por primera vez, dijo: «Mi hija tiene problemas, pero yo la he querido siempre». Fue una frase de un absurdo tan profundo que, por un instante, reí con medio labio. Era la risa de quien se defiende con incredulidad. Luego respiré, recordé la lista de fechas, de nombres, de noches, y empecé a narrar. Las palabras salían según el orden de los hechos, pero había una parte que no salía: el reproche a mi madre. En la sala, ella estaba. No físicamente, sino en la primera fila, con la cabeza gacha, las manos entrelazadas. Al mirarla vi la edad que la violencia había marcado en su espalda, vi los años que le habían consumido la belleza y la templanza por miedo. La gente se sorprendía a veces de que yo, después de tantos años, pudiera hablar con esa calma. Yo, en el fondo, me repetía, no vine a humillarla. Vine a que lo sepa el mundo. Al terminar mi declaración, la fiscal miró a mi madre y le dijo con voz suave: «Comprendo que fue difícil, señora, pero su testimonio es valioso». ¿Desea declarar? El silencio se alargó. La mirada de mi madre era un paisaje de costras y cicatrices emocionales. Levantó la vista, me vio a mí, y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Ella se puso de pie y dijo, con voz débil, por primera vez en mi vida, palabras que no fueron para pedir perdón sino para admitir. «Yo sabía», dijo. Supe por años y me calmé diciendo que las cosas pasarían. «Lo siento». No fue un «lo siento» perfecto ni dramático. Fue una confesión áspera. En la sala se escucharon suspiros y crujidos de sillas. Mi padre miró hacia otro lado, él, que había puesto tantas veces la negación como escudo, se derrumbó en su estol. Ver a mi madre admitirlo fue una extraña liberación. No borró el dolor, pero abrió una grieta. Después de su declaración, la fiscal citó pruebas, testigos, el peritaje médico a mis historias pasadas. La maquinaria legal avanzó. Esa noche, después de la audiencia, volví a casa con la sensación de que alguien había encendido las luces en una habitación que había estado oscura por años. Pensé que mi madre finalmente saldría de esa casa de sombra donde se refugiaba. Llamé a su número. Me contestó con voz temblorosa. «Lucía», dijo. «Vi todo desde la tele. Te vi. Me siento tan mala». No supe qué decir. ¿Qué se dice cuando la complicidad finalmente se admite? ¿Qué se le exige a quien tardó en levantarse? Quise decirle que se había puesto de pie, y en cierto modo lo había hecho, pero también estaba la pregunta de si ese ponerse de pie tendría continuidad y no se quedaría como un acto aislado. Pasaron los meses y el proceso siguió su curso. Hubo entrevistas con trabajadoras sociales, propuestas de terapia para los miembros de la familia, y, lo más difícil, la reconstrucción de una infancia que yo había pensado que se podía dejar atrás. Porque el cuerpo no olvida. A veces, en la madrugada,
mi estómago se hace un nudo y la respiración se me vuelve corta. Hay noches que despierto con un golpe que no existió en esa casa, pero mi cerebro me lo sirve como si fuera real. La memoria es traicionera, a veces embellece, a veces demoniza. En terapia aprendí a distinguir entre la culpa que era mía, por no haber podido arreglar todo, y la responsabilidad que debía colocar en quien realmente merece cargarla. En ese tiempo, mi madre comenzó a aparecer más. No en grandes gestos, sino en cosas pequeñas, una llamada para preguntar si comía, un mensaje preguntando por mi salud, una invitación a tomar un café. Su presencia era un intento de reparación hecho a plazos. No todas las heridas se cierran con simples gestos, pero vi en ello un movimiento. Y sin embargo, en el fondo, había algo más oscuro. La población del barrio comenzó a mirar a mi madre con una curiosidad nueva. Los mismos que antes la saludaban ahora la miraban con un dejo de compasión y juicio que le pesó. Ella, que había preferido mirar desde la casa, ahora recibía miradas en la calle. Era una medicina amarga. Un día, mientras caminaba por la avenida principal, encontré a una mujer joven que me miró con ojos húmedos. Me agarró del brazo y me dijo, sin presentarse: «Gracias. Usted me dio valor para hablar. Yo también crecí así». Ese episodio me hizo llorar en la banqueta, delante de la gente, con la ciudad como testigo. Comprendí algo que no había visto con claridad. Mi decisión de exponer lo que vivíamos no solo me cambiaba a mí, alteraba la visión de otros. Había una línea que había sido rota y por donde ahora podían pasar otras verdades. Si mi madre me había mirado desde casa, ahora sus ojos, expuestos a la mirada pública, podían servir a alguien más. La relación con mi madre fue, desde aquel punto, un ejercicio de paciencia y de reconocimiento de límites. Intentó asistir a 2 sesiones de terapia familiar. La primera vez, se quedó en la sala de espera y dijo que no podía entrar. La segunda, se quedó solo 10 minutos y lloró hasta que la terapeuta le recomendó continuar en sesiones individuales. Era como si su cuerpo recordara los motivos por los que no había salido de la casa: miedo, dependencia, vergüenza. Cada pequeño paso era una prueba de que la restauración no es lineal. En el proceso judicial hubo momentos de tensión. Mi padre negó, manipuló la realidad, y al principio las cosas parecían pender de un hilo. Pero hubo testigos que hablaron y documentos que mostraron patrones. Fue frustrante, lento, y en más de una ocasión tuve la tentación de renunciar por cansancio. Recordaba, sin embargo, la cara de la joven que me había dicho «gracias» en la avenida, recordaba la mesa en la acera y ese día cuando la ciudad se asomó y no miró para otro lado. Eso me sostenía. Una tarde lluviosa, la fiscal me llamó a su despacho. Tenía en las manos unas hojas con los resultados de la investigación. Había pruebas suficientes para dictar una sentencia que obligara a mi padre a someterse a un tratamiento y a mantener distancia por un tiempo. Era una victoria a medias. En el exterior, la lluvia lavaba la calzada, y yo sentí que, aunque las cosas no volverían a ser como antes, algo se había movido. Cuando volví a la casa de mis padres para recoger algunos papeles que mi madre me pidió que guardara, ella me salió a recibir en el umbral. La cortina seguía corrida. Sus manos estaban frías. Me miró, y por primera vez sentí que nos veíamos sin fantasmas. «Quería decirte que lo siento», dijo. «Y que te admiro por haber salido». Aquel «te admiro» sonó a escuela antigua. Le pregunté qué pensaba hacer ahora. Me respondió que iba a comenzar un taller de costura en el centro cultural, que quería aprender a hacer cosas con sus manos, recuperar una identidad fuera de la casa. No sé si era una promesa firme o una manera de ablandarse ante el remordimiento. Pero vi en sus ojos una chispa de curiosidad, como la de quien empieza algo nuevo. Pasaron semanas, y la normalidad adquirió un ritmo que nunca había tenido: llamadas menos tensas, visitas más medidas, encuentros donde no hablábamos de la violencia sino de recetas de cocina, de la última película que había visto. Hubo, sin embargo, un momento que cambió el rumbo de nuestras relaciones de forma definitiva e inesperada. Fue una noche en la que, por una cadena de errores, mi padre volvió a beber. No hubo gritos públicos, esta vez lo supimos porque alguien avisó y la policía llegó. Él se fue detenido a la madrugada por disturbios. Esa detención produjo una reacción. Mi madre, por primera vez, no corrió a protegerlo. Se quedó en casa, abrazando un crucifijo que había heredado de su madre, y por la mañana me llamó para decirme que ya no quería que volviera. Su voz, por primera vez, tenía el temblor de la decisión. «Lo escuché decir que tú lo dejaste», dijo, con cierta confusión.
que te fuiste y no volviste. Le expliqué que yo me fui para salvarme, no para abandonarla. Ella entendió, o al menos fingió entender. Esa separación fue el desenlace que nadie esperaba y que, paradójicamente, nos dio un cierto alivio. Esa semana, salimos a caminar juntas. Fuimos al mercado, compramos cilantro, tomate. La ciudad nos recibió con su habitual ruido, claxon, vendedores, melodías de radio, y fue allí, entre verduras y gente, donde mi madre me dijo algo que se quedó dando vueltas en mi cabeza. ¿Sabes? Cuando te veía pequeña, pensaba que la valentía era aguantar. Ahora veo que la valentía es otra cosa. Me quedé callada. Con esas palabras, mi madre deshizo, en un segundo, años de silencio. No fue una absolución. No era lo que yo esperaba. Pero fue una señal de que las cajas de la vida podían reordenarse. La sentencia finalmente llegó, mi padre fue obligado por la ley a iniciar un tratamiento y a mantenerse a distancia por 6 meses, con supervisión. No era la catarsis absoluta, pero era un muro, apenas una valla para protegernos. La vida continuó, con sus rutinas, sus voces nocturnas y sus pasos pequeños. Continué mi terapia. Tomás consiguió un trabajo estable y alquiló un cuarto en otro barrio. Mi madre se anotó en ese taller de costura y aprendió a hacer pequeños cojines que luego vendía en la plaza. La ciudad, que había sido el lugar donde monté mi exposición en la acera, siguió siendo el registro donde se verifican las vidas. Sin embargo, y como suele pasar con las heridas que cicatrizan, siempre queda la marca. Hubo noches, y habrá más, en las que mi pecho se contrae y me acuerdo de aquella cortina corrida. Y entonces pienso en la frase que nos arrancó del silencio: mírala desde casa, mamá. No esperaba que yo fuera capaz de hacer eso. Y en verdad no esperaba que lo hiciera. Hice lo necesario, saqué la casa a la calle. En ese acto hubo rabia, desesperación, incontables decisiones poco heroicas, y mucho amor en la forma de no permitir que otros soportaran lo que nosotros soportábamos. Los meses después de la sentencia transcurrieron con una calma que yo llamaría vigilante. La posibilidad de que todo se derrumbara de nuevo nunca desapareció, pero aprendí a vivir con ese riesgo. Habíamos conseguido, con leyes y lágrimas, una distancia provisional. Mi madre tejía cojines, Tomás enviaba mensajes de voz sobre su nuevo empleo, y yo, en el silencio de mi departamento, escribía y traducía historias que no siempre me permitía contar en voz alta. Una tarde, recibí una carta sin remitente. Dentro había una foto, era mi madre, de joven, en una playa con el pelo al viento, sonriendo de forma franca. Al reverso, una nota en su letra: lo siento. Te quiero. Lloré al verla. Era la certeza de que, por fin, alguien se había dispuesto a mirar desde dentro y a romper el pacto del silencio. La foto fue, para mí, una evidencia de humanidad compleja. Mi madre no era solo la que había mirado desde la casa para preservar su mundo, era también una mujer que se había perdido en la obligación de sobrevivir. Con el paso de los meses ella avanzó en pequeños gestos que demostraban un cambio real, no ocultó la verdad, no justificó actos, y comenzó a hablar con otras mujeres en el taller sobre lo que había sido vivir callada. Su experiencia empezó a transformarse en ayuda para otras. Ver a mi madre convertir su vergüenza en un puente hacia otras vidas fue, quizá, la lección más dura y más necesaria. Porque la justicia no solo vino en forma de sentencias, vino en forma de conversaciones imperfectas, de asumir la responsabilidad y de aprender a acompañar sin revivir el rol de protectora del agresor. Una noche, me senté con ella en la cocina, una noche cualquiera. La luz de la lámpara hacía sombras suaves en la pared. Habíamos comprado tortillas, y Tomás añadió guacamole con torpeza desde su silla. Mi madre, de pronto, me miró fijamente y dijo: te vi aquella vez en la calle, con las cosas, cuando hiciste la intervención. Te miré a través de la ventana. No sabía si tenía derecho a verte así. La frase fue simple y feroz. Yo pensé en todo el tiempo que había pasado juzgando su mirada. Entonces le dije: no eras la única que miraba. Mucha gente miró. Y gracias a eso, empezamos. Ella asintió. Luego, como quien cuenta algo que le duele al decirlo, añadió: cuando te vi, no pensé que fueras capaz de hacerlo. No esperaba que yo fuera capaz de hacer eso. Las palabras me atravesaron. Eran un espejo fracturado donde se reflejaban todos los años en los que yo no había esperado nada de nadie, donde, paradójicamente, yo misma no esperaba tanto de mi propia fuerza. Nos reímos,
porque en esa conversación había una verdad que apaciguaba. No esperábamos gran cosa del otro, y sin embargo habíamos sido capaces de más de lo imaginado. Era una forma de reconocimiento que nacía tarde pero con honestidad. No voy a decir que todo se resolvió. Las cicatrices no se borran. Hay noches en las que la inseguridad regresa y me encuentro repasando escenarios de lo que podría haber sido distinto. Hay días en los que miro a la ciudad y la veo no solo como el lugar donde monté una intervención en la acera, sino como un organismo que alberga miles de historias semejantes. A veces me invade la culpa por no haber sido la hija perfecta, por haber hecho público lo que era íntimo. Pero aprendí que lo íntimo, cuando daña, también necesita aire. Hoy, cuando paso frente a la acera donde pusimos la mesa, casi puedo ver la sombra de aquel día. Los recuerdos están bordados en mis manos, me han enseñado a poner límites, a reconocer señales, a pedir ayuda. Aprendí que el amor no es sinónimo de tolerancia al daño. Aprendí a separar el cariño de la necesidad de proteger a quien hace daño. Aprendí, sobre todo, que la mirada que decide mirar desde la casa es también una mirada que puede dejar de mirar y ponerse de pie. La lección que dejo, y que quiero compartir en voz baja pero con convicción, es que no hay una única manera correcta de enfrentar el horror dentro de las familias. Hay palabras que son necesarias, procesos que cuestan y decisiones que asustan. Pero hay también una verdad contundente: quedarse quieto mirando desde la casa no cambia el destino de quienes sufren el daño. A veces, el acto que nadie espera de ti, y esa valentía torpe y humana, es lo que provoca el inicio de la reparación. Y si ese acto te transforma, no es porque seas extraordinario, es porque elegiste no ser cómplice del miedo. Si esto te ha tocado, por favor cuida de ti. Si alguna parte de mi historia te resuena, te invito a compartirla en los comentarios. Leo todo y creo en las conversaciones honestas. Si quieres seguir escuchando historias así, suscríbete. Prometo traer voces con la misma verdad cruda, sin adornos. Al final, mi madre dejó de mirar solo desde la casa. Empezó a mirar a los ojos y a decir no más, cuando tenía que decirlo. No fue un acto heroico perfecto. Fue un aprendizaje lento, lloroso, repleto de tropiezos. Y yo, que una vez creí que jamás sería capaz de hacer lo que hice, descubrí que la capacidad humana para resistir y mostrar la verdad existe incluso en los sitios donde menos la esperas. En la calle, en una acera, con una mesa y una silla antigua, allí rompimos el pacto del silencio. Allí, frente a la ciudad, comprendí que mi acto había sido pequeño y gigantesco a la vez. Gracias por escuchar. Si esto te ha llegado, comparte y a saber a quienes lo necesitan que no están solos.